las instalaciones de su canal, el 29, a través de la señal abierta, y también desde luego a través del canal 89 del sistema Easy de cable. Un saludo a la gente que nos está sintonizando allá en Tecate, Baja California, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín, desde luego, y la parte rumbo a Mexicali, rumbo a San Felipe de Mexicali. Así es que un saludo cordial, se nos está sintonizando, muchas gracias. Permítame decirle que este es su programa Estudio 2989, donde estaremos compartiendo el mensaje oportuno y claro y bueno, preciso de la palabra de Dios a través del pastor Carlos Montoya Álvarez. También tendremos para ustedes una cápsula de sapiencia, de sabiduría, de nuestro buen amigo y cirujano dental Marco Antonio Morales, que ya se encuentra. Abre la toma, Julio, de una vez. De todas maneras ya estamos apareciendo todos. ¿Qué tal? Saludamos primeramente aquí a mi derecha está Marco Antonio Morales, cirujano dental, médico, dentista, dentólogo y hacemos tamales, vendemos burritos y demás. Saludos a tu público, médico. Buenos días, todos ahí en casita, los que están trabajando, donde se encuentren, buenos días y pues bueno, un nuevo fin de semana, ¿verdad? Trajimos público ahora. Sí, ahora trajimos porra y pues aquí están. Vamos a ver un dito de júbilo por allá. Muy bien. Muy bien, y desde luego el pastor Carlos Montoya Álvarez. Buenos días, es una bendición. Buenos días, amigos. Espero que tengan toda la atención. Muy bien, así es. Y bueno, queremos agradecer también a los mercados mayoristas que están ubicados en sus 5 direcciones, flamantes patrocinadores de esta programación también. Desde luego un saludo a la familia Arafe, ¿verdad? Que pues se dan la tarea de colocar sus mercados en la ciudad con el propósito de apoyar la economía ensenadense, ¿verdad? Bajar los precios de la canasta básica y de muchos productos más, para de esta manera obligar a los otros mercados que también se bajen, Así es que eso es lo que se logra a través de los mercados mayoristas. Por eso la gente, todos dicen, vamos al mayorista. Claro que sí, vamos al mayorista, ubicado en Tercera y Gastelum, uno de ellos para su comodidad en la mera zona centro y corazón de la ciudad. En la Reforma y Novena, también por la carretera transpeninsular frente al Hotel La Quinta Bonita, es decir, frente al Ciprés, a un costado del Hotel La Quinta Bonita. También, desde luego, una dirección más en Pórticos del Mar, por el Boulevard Sartuche número 181, exactamente en Pórticos del Mar, primera sección, donde usted encuentra una plaza, el mayorista, con su tienda ancla, Mercado Mayorista, desde luego. También, ¿qué nos falta mencionar? Bueno, pues la más reciente de todas ellas, recientemente inaugurada por la Calzada Cortés y Libramiento, ¿verdad? Apenas en diciembre se inauguró esta tienda y pues estamos orando para que Dios le permita a la familia Rafe instalar más mercados mayoristas en la ciudad para que estén cerca y para su comodidad. También saludamos al pastor Arturo Barrios, ahí en uno de los mercados mayoristas precisamente de Pórticos del Mar, está su local. El día de hoy no pudo venir el pastor Arturo Barrios, vamos a esperar que el próximo domingo a lo mejor lo tenemos por aquí para que usted le conozca, con los famosos productos de Garcinia Camboya y la del Secreto de la Ortiga, que son suplementos alimenticios que ayudan mucho a la salud de las personas que están enfermas de una manera grave. Así que bueno, pues ahí está, en el intermedio estaremos escuchando el anuncio, mientras le enviamos un saludo cordial. ¿Qué digo cordial? Cordialísimo. Muchísimas gracias. Así es que bueno, pues, ¿qué te parece, médico, si le damos la bienvenida al pastor con el tema del día de hoy? Capítulo 7. Muy bien. Capítulo 6. Ah, 6. Venía adelantado uno, qué barbaridad. Capítulo 6 del tema... El amor a mi santidad. El amor a mi santidad. Es un tema así que mucha gente no quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar de santidad? Bueno, cuando escuchan la palabra santidad piensan que estamos hablando del Papa, ¿no? No, realmente estamos hablando estamos hablando del sistema de vida. Del sistema de vida de las personas en el mundo, ¿no? Así es que vamos a poner nuestros oídos bien atentos, pastor, para escuchar lo que nos trae en esta ocasión. Adelante. Pues muy buenos días, amigos, amigas que están tan atentos todos los domingos a esta hora. Yo espero que usted siga en sintonía y siga usted aprendiendo sobre el tema que ya tenemos
varios domingos con él, ¿verdad? Este es el sexto tema sobre el tema, ¿verdad? El tema que hemos tocado, el amor a mi santidad. En la introducción de este mensaje dice, la vida cristiana es un sistema de vida que tenemos que aprender a vivirla, ¿verdad? A vivirla, porque la persona en el momento en que entrega su vida a Cristo, automáticamente se aparta de todo aquello que es pecado y entrega su vida al servicio de Cristo. Se separa de todo tipo de maldad, porque prácticamente este es el problema que se contradice con la palabra santidad. La palabra santidad significa consagración a Dios, el otro lado es más bien consagración al sistema de vida que el mundo vive. Y esto es la gran guerra entre mi carne y lo que es mi espíritu, porque mi espíritu quiere seguir a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere hacer las cosas que Dios manda, pero mi carne siempre tiene los atractivos del mundo que nos rodea. Y ahí está el dilema. El punto principal empieza cuando la persona recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal y empieza un cambio de vida totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a seguir. Quiero que usted siga el domingo pasado, llegamos hasta el versículo 10 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Hoy vamos a continuar con el versículo que sigue, y lo que sigue dice lo siguiente, capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy importante porque aquí Pablo enseña la diferencia que hay entre el cristianismo que vive una vida consagrada al servicio de Dios o consagrada a Dios y el cristiano que vive conforme a la carne. Es decir, ¿verdad? Es decir, conforme a las costumbres, hábitos, vicios, placeres que se practican en este mundo. La persona que realmente ha recibido a Jesús, no hay condenación de que diga, bueno, tú eres cristiano pero andas tomando, tú eres cristiano pero andas fumando, tú eres cristiano pero andas aquí robando, levantando chismes, peleando con la gente. Entonces esa persona anda conforme a la carne y hay una condenación, porque por un lado dice, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, yo quiero esto, creo en esto, pero vive en contra. Porque cree en Dios y Dios es amor y el amor de Dios nos hace amar a la gente, no nos hace robarle a la gente, no nos hace hablar de la gente, hablar chismes. Esas cosas son parte de lo que es la carne y el sistema de este mundo, pero no lo que corresponde al sistema de una vida cristiana, de una vida con compromiso con Cristo. Ahora fíjense el siguiente verso, y el siguiente verso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. Cuando el hombre cedió a los engaños del diablo, automáticamente el hombre quedó bajo la ley del pecado. Y hay cosas que el hombre no quiere hacer, pero siempre las hace, porque hay una ley que tiene control sobre él. No quiero hacer esto y siempre lo hago. Hemos visto personas, supongamos que han destruido sus matrimonios por el alcoholismo y tienen un problema serio y luego dicen, es que nadie me entiende. Sí lo entendemos, el caso es que el que no entiende es él. ¿Por qué? Porque está viviendo un sistema de vida que está destruyéndose moral y físicamente, pero también está destruyendo a las personas que lo rodean. La esposa, los hijos, el patrón, la sociedad. Empieza a tener una serie de problemas. Por eso es interesante que vea ese verso. Verso 2 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida
En Cristo Jesús, dice, me ha librado la ley de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Cristo entra, toma el control, automáticamente esa ley es quebrada, porque Dios perdona el pecado, limpia el pecado, y esa ley automáticamente es exterminada por la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es lo que marca la diferencia en la vida de la persona. Por lo regular, la persona creyente que vive según la carne, hay un espíritu que le condena, porque dice, soy cristiano, pero estoy hablando chismes contra una persona, o estoy peleando contra otra persona, o estoy invadiendo el espacio de otra persona. Estás quebrando una ley, y esa ley te está acusando automáticamente. Es como la persona que roba y se anda escondiendo de los demás. Si realmente entiende que está robando, él va a estar huyendo de eso. Pero cuando ya la persona es libre de eso, ya no necesita robar, ya no necesita blasfemar, ya no necesita ofender, ya no necesita esas cosas. Esa es la diferencia de lo que es la vida cristiana sujeta a Dios y la vida cristiana no sujeta a Dios. Le menciono esto porque vemos millones de personas en este país, somos 120 millones, y todos decimos que somos cristianos. Pero, ¿qué tipo de cristianos? ¿Realmente cristianos de acuerdo a lo que Dios enseña, o cristianos conforme a la religión enseña? Esta es la diferencia. A veces pensamos, es que yo tengo mi religión, sí, pero yo veo en este país un problema serio. Supongamos ahorita lo que está pasando, la muerte de mujeres en esta ciudad y en otras ciudades, y robos, asaltos, muertes. Y yo les aseguro que esas personas que hacen eso, por lo menos yo he visto muchos de ellos que traen o una virgenzota de Guadalupe, o traen un cristote colgado ahí digamos, el retrovisor. ¿Y qué pasa con esto? ¿Son cristianos realmente? ¿Son cristianos que realmente tienen un conocimiento personal con Dios? Si traen una metralleta para matar a sus semejantes, la Biblia dice, no matarás. Entonces, si estás matando, estás violando una ley, no solamente una ley divina. Pero la diferencia que hay entre el cristiano que vive según el Espíritu de Dios es porque el Espíritu de Dios le ha hecho, o le ha librado de la ley del pecado, que es la que nos tiene entrampados. Y obviamente no solamente le ha librado de la ley del pecado, sino que Dios le ha perdonado el pecado, le ha limpiado del pecado, porque hay un elemento muy importante que Cristo derramó en su muerte, y es su sangre. Porque su sangre fue derramada para la limpieza, para el perdón de nuestros pecados. Para ello fue derramado la sangre de Jesús. Decía el otro día en un funeral, una de las razones principales por lo que Cristo vino a este mundo es básicamente por causa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hay manera de ser libre por los aspectos religiosos, por las buenas obras, porque la Biblia misma dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Así que no hay forma de que el hombre pueda ni perdonarse ni limpiarse de su pecado. Esa es la razón por lo que Cristo vino a este mundo, para pagar el precio de nuestro pecado y darnos a nosotros la puerta de acceso a Dios, que tengamos el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, sigue diciendo la Escritura, y en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible por la ley estaba sobre nosotros. Por un lado, la ley del pecado, pero por otro lado, la ley de Dios que nos condena, que nos pone fuera de combate, porque la mayoría de nosotros siempre estamos violando leyes divinas, leyes humanas, y a veces tienen que venir prácticamente el precio de la violación, tiene que caer sobre nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible por la ley, dice,
pero dice, porque era débil por causa de nuestra carne que es atraída por las cosas del pecado, dice, de Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en su carne. ¿Por qué está mencionando esta palabra condenó? Porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Cristo Jesús deshizo completamente las obras y las mentiras y los engaños de Satanás. Ahora, Pablo nos pone el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo como hombre, porque esta es la razón. Cristo como hombre, dice, como hombre de carne y hueso como nosotros, pero sin pecado. Y la razón por lo que dice sin pecado es porque Cristo no fue engendrado por obra humana. Es decir, Cristo no fue engendrado por hombre. Cristo fue engendrado por obra de Dios a través de la intervención del Espíritu Santo, que fue prácticamente el que engendró en María cuando el ángel viene y le da la noticia que Dios va a dar a través de ella un hijo al mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos mencionan crea, no, todo aquel que en Él cree, porque esto es personal, esto es individual. Yo no voy a ser cristiano porque mi papá es cristiano, o porque mis hijos van a ser porque yo soy cristiano. Ellos tienen que decidir ser cristianos. No voy a ponerles una pistola en la cabeza, que tienes que ser como yo. No, porque esto no es hereda, esto es decisión de cada persona. Por eso Dios especificó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le mencioné que la razón de la venida de Cristo es porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y no hay forma de que nosotros podamos liberarnos de Él, porque hay una ley que está sobre nosotros. Tiene que entrar una ley de carácter divino que nos libre de esa atadura, de ese engaño, de esas cadenas, y nos libre para que nosotros podamos ser realmente cristianos, consagrados, dedicados al servicio de Dios. Quiero que usted vea, porque es muy importante lo que le estoy tratando. Y esto es lo que Dios dice, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice en su palabra. Y sigue diciendo el versículo 4, pero que la justicia de la ley, o porque la justicia de la ley, dice la palabra, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Y aquí ya Pablo está hablando en términos, ¿verdad?, de nuestra posición como cristianos. Dice, pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Esa ley, ¿verdad?, de la cual hemos sido libres por causa de la ley del Espíritu que nos ha librado, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado del pecado. Ahora nosotros ya andamos con un sistema de vida diferente. Lamento que mucho cristiano está, diría, a 20 kilómetros de diferencia entre lo que dice y cree y entre lo que vive. La vida es prácticamente la que marca realmente quién es la persona que vive conforme al Espíritu. Quiero que vean, dice, como la ley del pecado nos tenía, ¿verdad?, como dice por ahí, con el pie en el cuello, por causa de nuestra carne pecaminosa, nos era imposible vivir la vida de santidad o la vida
de fe. La fe, la vida que se vive en obediencia a Cristo, era imposible, ¿verdad? Porque la ley que poseía sobre nosotros o controlaba nuestras vidas en el pecado, pero una vez que entró esa ley de la ley del Espíritu de vida, que Cristo nos imputó o nos puso en nosotros, dice, por el Espíritu Santo, ahora sí podemos vivir vidas santas, consagradas al servicio de Dios. Obviamente, si nosotros nos sometemos, porque este es el gran problema, como el hombre posee un libre criterio, posee el libre albedrío, en ocasiones el hombre en su estado normal no quiere someterse. Está luchando, está viviendo, pero no puede someterse por causa de que el hombre tiene las decisiones. Dios te aclara el camino, Dios te enseña el camino, pero no te va a poner una pistola en la cabeza o en tus costillas para que hagas las cosas. Porque ahora, una vez que tú eres limpio, eres perdonado, eres transformado, ahora de ti corresponde que tú vivas la vida. Yo defino la palabra santo de dos maneras y voy a explicársela. Número uno, la santidad yo la requiero, yo la pongo de dos puntos de vista. Santo es el acto por el cual Dios te arranca del pecado, de la ley del pecado, y te pone frente a Él. Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te acepta en su familia. Ya Él te arrancó de las garras del pecado. Ahora tú, consciente ya de esa liberación. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, conociendo esa libertad, ahora tú voluntariamente tienes que hacer de aquí para adelante, consagrar tu vida, consagrar tu servicio, consagrar todo lo que corresponde a lo que tú puedes hacer en este mundo. Las cosas, ya sean dentro de lo que es lo normal, una familia, hijos, criarlos, educarlos, prepararlos y darles todo eso y darles ejemplo de una vida de santidad, porque ya eres perdonado y santificado. Ahora tú, a través de tu vida, como dice la misma Biblia, dice que el árbol por sus frutos es conocido. El hombre o la mujer que ha consagrado su vida a Dios, ahora sus frutos van a decir quién es. ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que profesa? ¿Qué es la fe que está profesando? Va a ser a través de sus actos. Es muy importante y quiero seguirle porque tengo unos minutos, ¿verdad? Quiero darle el siguiente versículo, que es el versículo 5. Y dice la palabra, porque los que son de la carne, o sea, las personas que viven de acuerdo a los rudimentos de este mundo y los atractivos de su carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Cuando yo no era cristiano, toda mi mente era fiestas, cines, esto, aquello. Eso era mi mente. Y ya amanecí el domingo listo, ya estoy listo para ir al cine, para ir al baile, para ir con los amigos, a beber o algo. Pero ahora ya, por 58 años en este camino, ya eso que viví ya no tiene sentido para mí. Al principio me costó mucho, porque se burlaban, me ofendían, provocándome para que yo entrara en los pleitos que practicaba antes, o que practicara el lenguaje que practicaba antes. Pero gracias a Dios tengo mi conciencia clara. Desde que hace 58 años, yo tenía 17 años, cuando el Señor cambió mi vida y ya nunca más volví a eso. Y no lo necesito, prácticamente no necesito. He vivido ahora ya con 75 años, llevo 76 años. Mira, vivo tranquilo, vivo feliz, no necesito beber, no necesito pararme en esas cosas. Y mire, todavía tengo mi energía a Boston. Y vivo muy feliz, vivo muy tranquilo. No necesito las cosas de la carne. Y no estamos hablando que no necesito frijoles, no, esas cosas son las cosas que nuestro cuerpo necesita.
Lo que no necesito es lo que me destruye. Eso es lo que no necesito. Y prácticamente el hombre natural es muy difícil que se separe de estas cosas. Es muy difícil porque el mundo atrae y domina. Por eso necesitamos entender, si queremos vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de acuerdo al propósito de Dios, es preciso entregarnos a esa ley del Espíritu de vida y vivir de acuerdo a esa ley. Son las 7:30, hermano Rigo. Adelante. Claro que sí, vamos a ir a un brevísimo corte nada más para reconocer el producto Garcinia Camboya. Usted que no lo conoce, bueno, pues vamos a ofrecer esta información para que usted esté atento. Inmediatamente después venimos con el cirujano dental Marco Antonio Morales con usted. ¿No estamos listos, Julio? ¿No tenía listo lo de la Garcinia? No. Está bien, no se preocupe. ¿Vamos a cortar? Listo, 3, 2. Bien, pues estamos de regreso. Enviamos un saludo cordial a nuestro buen amigo pastor, homónimo de aquel famoso maratonista mexicano, ganador de grandes maratones de talla internacional, ¿no? Estamos hablando de Arturo Barrios. Pues el pastor Arturo Barrios también, por ahí está viendo nuestra programación. Bien, quisiera dar la bienvenida al médico cirujano dental Marco Antonio Morales, que nos acompaña en esta mañana. Por cierto, ya vi que te trajiste la muela que me sacaste el otro día, ¿verdad? Sí, es igual la misma, nada más que la limpiamos un poquito. Ok, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar, realmente son dos temas, pero es vamos a hacer una sinopsis muy breve. ¿Y todo eso en 30 segundos, médico? Sí. ¿De qué nos vas a hablar? Es un tema sobre parestesia y trismus, pero pues es que va de la mano, no podemos separar uno del otro. Bueno, va a ser algo breve para no ser tan técnico. ¿Qué te parece si ponemos atención? Ponga mucha atención y siga las indicaciones que el médico le va a dar a continuación. Adelante. Ok, muy buenos días nuevamente. La parestesia es normalmente cuando hay una falta de sensibilidad. Esta puede ser total o puede ser parcial. Normalmente ocurre a nivel de lo que a nosotros nos compete a nivel odontológico, en mandíbula, cuando hay una lesión en el nervio que inerva lo que es la mitad de la mandíbula, ¿verdad? Se llama nervio dentario inferior. Eso es por una lesión durante los tratamientos, normalmente en los tratamientos de terceros molares, o sea, las cirugías al retirarlos. Entonces llegan a estar tan cerca las raíces como en la rama de la mandíbula hace un ángulo, ahí exactamente, y las piezas normalmente no tienen un espacio suficiente, entonces las raíces se inclinan hacia posterior, entonces eso hace que haya un contacto, o en el momento de quitar esa pieza, esas raíces, se llega a lesionar el nervio. Ahí varía de un paciente a otro, por eso dije al inicio, puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué significa esto? Que no hay sensibilidad posterior a la cirugía.
Hay ocasiones que regresa a las horas, a los días, y esa es la parcial, y la total es que definitivamente el paciente puede quedar así de por vida. Entonces, esto es por un manejo iatrogénico por parte del clínico, un mal manejo de nosotros, o ese es en el mayor porcentaje, y un porcentaje pequeño es, nuevamente digo, es por la morfología, la posición de la pieza, que desafortunadamente pues se llega a lesionar por un manejo que, aunque sea adecuado, de alguna forma la forma no nos permitió más. Entonces, esa es una de las lesiones de la base. Otra puede ser, junto con la infiltración, la misma infiltración, así vaya el paciente para quitarse una caries simplemente. Ahorita hablé sobre la cirugía. Si hace una infiltración incorrecta el clínico, entonces de igual manera se llega a lesionar. Nosotros ponemos la anestesia por medio de la aguja, ¿verdad? La metemos a nivel muscular, y si aquí está el nervio y le pegamos, nosotros nunca debemos de anestesiar directamente en el nervio, es tantito antes o a un costado. Pero si lesionamos el nervio, ahí podemos promover este tipo de problema de parestesia. Entonces, estoy ahorita hablando de estas dos, que es lo que comúnmente se maneja en el consultorio dental y en la consulta médica, pero pues hay otros motivos, pero estos son los más importantes. La lesión, como les digo, puede ser, no es una falta de motricidad, porque nosotros podemos hablar gracias a todo el conjunto de músculos que tenemos, pero sí en la falta de sensibilidad, tanto en la zona posterior, ¿verdad?, de nuestra mandíbula, parte anterior de la oreja, hasta lo que es nuestro mentón y la parte de abajo, se llama sínfisis mentoniana, esta zona, y parte de la mitad de la lengua también. A veces ahí sí se nota en algunos pacientes que llegan a arrastrar algunas palabras, sobre todo algunas consonantes como S, R, M y L. Entonces, les comentaba del otro tema, que es el trismus. De la misma forma, puede ser una lesión por iatrogenia del clínico cuando uno hace la infiltración de la anestesia, o volviendo a la cuestión de la cirugía, por un exceso de manipulación en la cirugía y un exceso de tiempo. Tiene mucho tiempo al paciente abierto de boca, entonces sufre una lesión muscular, a veces una lesión en lo que es la articulación de la mandíbula, se llama temporomandibular, en nuestro disco articular, y eso al otro día o a las pocas horas posterior a la cirugía no permite el cierre correcto y la apertura correcta. Es una limitación, propiamente el trismus es una limitación. Estoy nuevamente diciendo estos dos orígenes que son iatrogénicos, y hago énfasis en esto porque uno es el que lo provoca, el clínico. Otra puede ser una enfermedad neurológica, ¿verdad? Y junto con ello también algún tumor, y si este es sometido, sobre todo en el área maxilofacial, en esta zona de cabeza y cuello, a radioterapia, también provoca trismus. Los pacientes que tienen cáncer a nivel maxilofacial o que detectaron algún tumorcito pueden sufrir de esta situación. También por algún traumatismo, algún golpe, algún accidente o que lo golpearon, también sufre limitación el paciente en la musculatura a ese nivel. Por artritis. La artritis también llega a haber una lesión, porque no olvidemos que es una articulación, es la única articulación doble del organismo, la mandíbula, y también sufre, una lesión a nivel de los discos, y es claro por el hecho de la artritis. Y bueno, lo que es la base para el tratamiento puede ser a base de relajantes musculares, junto con algún analgésico y pues los desinflamatorios que ya comentamos que es lo mismo, ¿no? Entonces, por si usted tiene algún conocido, algún pariente, o usted mismo está sufriendo por una falta de apertura, de cierre, que le falta sensibilidad en esa zona y que no se acuerda que hace unos días, unos meses o algunos años tuvo un procedimiento en esa zona, o lo golpearon, eso, bueno, pues por eso es que tiene ahorita o esa parestesia, que es una falta de sensibilidad, ¿verdad?, o un trismus, una falta de apertura. Pues para esto hay tratamiento
hay tratamiento, pero son tratamientos que en ocasiones se lleva algunas buenas semanas, a veces hasta algunos meses. Pero bueno, ese es el tema de hoy y la próxima semana vamos a hablar un poquito sobre esto más ampliamente y vamos a dar un nuevo tema. Pues recordándonos que estamos en Pórticos del Mar, rumbo al Escorpión, adelante del mercado mayorista. Y bueno, está pasando nuestros teléfonos. Estamos de lunes a sábado, estamos a sus órdenes por allá. Muchas gracias. Gracias médico. Bueno, pues además de palestesia y trismus, aprendimos otra palabra, ¿no? Sinfinitis mentoniana, ¿cómo dijiste? Sínfisis mentoniana. Es la orillita de la mandíbula. El día de hoy hemos sacado gratificantemente nuestro acervo cultural. Gracias al médico. Muchísimas gracias, médico. Muchas gracias, al contrario. La verdad que la comunidad senadense de todo el estado de California te lo agradece. Muchísimo. Gracias, sin duda. Pues, rápidamente, yo estoy muy pendiente del tema que nos está compartiendo el pastor Carlos Montoya. Es la sexta de una secuencia de 14, ¿no? No, va a haber algunos todavía. La sexta parte del amor. Sí. Estamos hablando del amor que debemos de tener a nuestra santidad, ¿no? Cada quien en lo particular. Así es personal, no es colectivo, es personal. Perfectamente entendido. Pues adelante, pastor. Y la palabra pues sigue diciendo, ¿verdad? Nos sigue enseñando todavía. En el siguiente versículo, que es el 6 de Romanos capítulo 8, donde dice, porque el ocuparse de la carne, escuchen bien, porque muchas veces nos ocupamos mucho de los atractivos de esta carne, y es por eso es que hay tanta gente metido en problemas serios, de veras, problemas serios. Lo más triste es decir, soy religioso o tengo mi religión, pero vive lejos de una relación personal con Jesucristo. Y eso es muy importante, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y voy a explicar esto. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Aquí Pablo no se refiere a las cosas naturales, ¿verdad?, que la tierra produce para nuestra sobrevivencia natural o de nuestra carne, sino Pablo se refiere a los ambientes y costumbres y vicios que nos destruyen en nuestra vida natural, tales como el alcoholismo o el alcohol, las drogas, que son prácticamente el pan de cada día, y ya ahorita ya no podemos decir solamente es la gente pobre, la gente que no, y ahorita médicos, licenciados, abogados están metidos en drogas. A veces parece que son drogas sociales, ¿no? Pero cuando estos se van, y de repente, ¿dónde está el licenciado? No, pues allá está en un puente ahí, wow, ahí con todos los toporochos que están ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el intelecto? ¿Dónde está la capacidad? Por lo que estaba diciendo hace un momento, es que hay una ley, que lo que no quiero hacer, siempre hago. Y aunque noto los daños, pero parece ser que no puedo controlar, porque no puedo entender que a una persona lo controle el cigarrillo, o no puedo creer que una persona lo controle el alcohol, o lo controle la droga. No, Pablo se está refiriendo especialmente a los sistemas de vida que se viven en este mundo, que son tan normales, pero que destruyen nuestra vida. Y le dije, lo destruye, por ejemplo, el alcoholismo, digamos, las drogas, la sexualidad abierta, desenfrenada, ¿verdad? No en un control como debe ser. Esto destruye también el aspecto de fornicaciones, porque ahorita parece que es el ambiente de este mundo, la fornicación. Los niños, las niñas ya a los 14, 15 años ya están practicando su sexualidad y de repente están embarazadas y se encuentran con un problema. Esto es fornicación, porque es nada más una relación sin compromiso.
pero se está practicando y está viendo. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Fornicaciones, adulterios, las mujeres tienen su marido y andan buscando a otras personas, o el hombre tiene su esposa y anda buscando a otra persona, metiéndose en un terreno peligroso, porque es un terreno donde se está metiendo en la vida privada de una persona cuando ya tiene su esposa o esposo, en caso de que sea una mujer. Esto es adulterio, y la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. Solamente basta ver la historia del diluvio, ver la historia de Sodoma y Gomorra y ver otras historias que esto es lo que han traído el desastre, que muchas veces se viven en el ambiente social. Por ejemplo, también la homosexualidad, que ahorita rápidamente tienen las ideas de cambiar según las personas, o el caso del lesbianismo, que Dios los hizo así. Creo que están equivocados, creo que hay una equivocación, porque Dios no se equivocó de darle el sexo al varón y a la mujer. El hombre es el que se desenfrena por algo que no le trae satisfacción, no le trae tampoco consideración de quién es y la razón del por qué es. Lamentamos que muchísima gente, ahorita todavía que en estos terrenos podemos hablar de esto, pero en la capital no se puede hablar. Yo hablo de homosexualidad, hablo de lesbianismo y ya tengo una demanda y a la cárcel. Porque según, escuchen bien, según estoy menospreciando, yo no estoy menospreciando a nadie. Cada persona puede hacer lo que bien le parezca, pero eso no quiere decir que lo que haga está correcto. Pero como ya se han prescrito leyes y una ley ha protegido a la otra y la otra, puras leyes que realmente al final lo único que hacen es como lo que pasa hoy. Hoy, si tú agarras a una persona robando en casa, no puedes meter las manos, porque si lo golpeas, él te demanda, quien vas a la cárcel eres tú. Mejor déjalo que se lleve todas las cosas. ¿Qué persona en su estado normal va a permitir que se lleven sus cosas? Automáticamente va a defender sus cosas. Pero imagínense, si yo golpeo a una persona que me está robando en mi casa, si yo lo golpeo, prácticamente yo soy el que voy a la cárcel. Esas leyes están más locas que realmente no sé de dónde las sacaron, que obviamente ya lo sé. Gente degenerada que está ahí hace leyes para conveniencias propias. Y luego también de las personas que creen como él. Pero que están las leyes correctas, prácticamente están más chuecas, como digo yo, más chuecas que un cigüeñal de un carro. Lamentablemente. Ahora, lo que sigue diciendo, dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, los atractivos de mi carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero dice ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque los está controlando la otra ley, que es la ley del pecado. Quieren, ambicionan, pero muchas veces quieren serlos a su manera. A nuestra manera no vamos a salir del atolladero. Necesitamos entrar a la manera del que nos creó. Métale usted una parte de Chevrolet a un Ford. Métale usted la parte de un Ford a un Dodge. Todos fueron hechos con reglas, con leyes. Nosotros fuimos creados para vivir vidas correctas, no incorrectas. Y es importante que usted lo vea. Los designios de Dios que Pablo enseña son designios, ¿verdad?, de que las personas viven conforme a sus deseos de su carne o sus atractivos. Es atraído por la ley del pecado, que tiene el dominio sobre la persona, y aunque quiere servir, aunque quiere hacer las cosas, no puede. Porque la ley del pecado es más fuerte en su vida. Necesita entrar en esa línea de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando entra en esa ley, Cristo se encarga de cambiar. Es lo que Pablo decía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero estar en Cristo es estar sujeto a Cristo, es estar sujeto a las enseñanzas que Cristo dio.
no a las enseñanzas que la religión da. A veces la religión nos da enseñanzas medias raras. Y ve usted lo que sigue el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque quieran hacerlo, aunque se esfuerzan por hacerlo, no pueden. Por lo que le estoy diciendo, la ley del pecado tiene control, tiene dominio. Si usted quiere servir a Dios de su manera, puede hacerlo. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Pero si usted quiere servir a Dios a la manera de Dios, entonces sujétese a lo que la palabra de Dios le enseña. Por el tiempo, voy a darle un poquito más. Dice, mas vosotros, refiriéndose a los cristianos. Pablo estaba hablando a los cristianos y le dice, mas vosotros no vivís según la carne o según los designios de la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, Pablo le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y esto todavía lo expone porque, vuelvo a repetirle, el hombre tiene su libre albedrío. Dios no le va a meter pistolas en las costillas o en la frente para que haga las cosas, porque Dios hizo al hombre como Él, libre, con un libre albedrío de saber lo que le hace daño y lo que le perjudica y tomar una decisión de la parte, si le hace daño, apartarse y vivir las cosas. Si usted quiere no le hace daño y usted piensa así, pues sígale. Pero el hombre, la Biblia dice que va a presentarse delante de Dios para dar cuenta de sus hechos. Y allí es donde la situación quizás se nos ponga difícil. Porque vivimos según nuestro criterio, vivimos según nuestra manera, hicimos las cosas de acuerdo a nuestro criterio, pero lamentablemente no hicimos las cosas de acuerdo al criterio de Dios. Le voy a poner un ejemplo. El otro día me levantaron una multa por hacer algo que no debería haber hecho. ¿Pero por qué el policía me sigue? Porque violé una ley. Y puedo pelearme con el policía y condenar al policía. Sí, pero el culpable soy yo, no es el policía. El policía está cumpliendo una orden que a él se le ha dado. Quien viola la ley se le aplica. Yo puedo pensar que estoy bien, aunque estoy viviendo mal. Es como poseer un terreno que no es propio y que tiene un dueño, pero que la Constitución mexicana dice que la tierra es para quien la trabaja. Sí, pero si la tierra tiene dueño, ¿por qué te metes en ella? Vas a tener problemas. Eso es la conciencia que debemos tener, y es la conciencia que debe funcionar en nosotros. Si tenemos conciencia de quién somos y lo que estamos haciendo, pues entonces tengamos conciencia también de cambiar ese rumbo, de cambiar. Ahora, usted no va a poder hacer, pero Dios sí va a hacerlo. Dios va a darle la habilidad y la capacidad de hacerlo. Por eso, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues prácticamente no es de Dios. Prácticamente esto es. ¿Por qué? Porque no está controlado, no está dirigido por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 10 dice, pero si los pájaros hagan nido sobre nuestra cabeza, haciendo la explicación, no podemos evitar lo que vemos y nos puede atraer lo que vemos. Pero una cosa es que nos atraiga y otra cosa es que nosotros obedezcamos a esas cosas. Y eso es lo que pone Pablo en claro. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu está vivo por causa de la justicia. Y voy a concluir con este verso. Escuche bien, el último verso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, es decir, el Espíritu de Dios que vino y levantó a Jesús de entre los muertos, es lo que Pablo está diciendo y explicando, y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, vive en nosotros, tiene el control de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestros atractivos. Él tiene el control, está diciendo aquí,
mora en vosotros el que levantó, es decir, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Dice, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, levantará en nosotros la fuerza, la capacidad, la inteligencia para decir no a las cosas que nos destruyen. ¿Puedo hacerlo? No debo hacerlo. A mí no me cuesta nada ir a una cantina y ponerme, como dicen, hasta el cuello. Sí, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque el que me libró, el que me sacó de ahí, claramente me dice, no está bien. Así que dile adiós a eso. ¿Puedo? No debo. Eso es como el matrimonio. Cuando tú has hecho un contrato con tu esposa, tú estás prometiendo ser fiel a ella y desechar todas las otras mujeres por ella. Al inversa, lo mismo. Puedes ir meterte con otras mujeres, claro que puedes hacerlo, pero tu responsabilidad, tu espíritu, tu compromiso, sabes que no puedes hacerlo. No debes hacerlo. Por eso Pablo decía, pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la bendición de que realmente Cristo viva en nosotros. Podemos vivir una vida recta, podemos vivir una vida santa, podemos vivir una vida consagrada a Dios. Para el hombre natural, hablar de santidad es hablar como hablar de loquera, ¿verdad? Para el hombre natural. Pero para Dios, esto es lo correcto. Estamos locos según el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues qué interesante. Y todavía quedó viada, ¿verdad? Todavía quedó viada. Bueno, pues la próxima semana será efectivamente. Estamos llegando al final de este programa, ¿verdad? De Estudio 2989. La invitación para que el próximo domingo en punto de las 7 de la mañana vuelva usted a sintonizarnos, vuelva usted a acompañarnos. Corre la voz, dígale que buenos temas se comparten en este programa, ¿verdad? Y qué simpáticos y qué guapos los que están ahí dirigiendo también en el programa, los que se presentan. Bueno, eso no nos referimos ni nosotros, ¿verdad? Pero bueno. Médico, pues despidiéndonos ya ahora sí de nuestro culto público. Claro que sí, bueno, pues muchas gracias por su atención, saludos allá nuevamente en casita, en sus trabajos. Y pues gracias a la familia Lazo Aguilar que nos acompañó gracias aquí, al público, el doctor Leonardo, aquí, mi esposa, y saludos todos ahí en casita, a todos los pacientes, y pues hablen, ahí están los teléfonos. La gente que nos escucha en Tijuana, en Tecate, desde Tijuana hasta el sur, todo y no abrimos nuestra línea para llamadas al aire porque la verdad sí, pues tenemos apenas una hora, estamos orando para que Dios nos abra ya el espacio, digamos, 2 horas, 3 horas quizá, ¿verdad? Y sí, poder hablar con la gente del público, ¿no? Sí, excelente. Muy bien. Pastor. Pues solamente me resta decir a nuestro público, Dios los bendiga, Dios los guarde, y el próximo domingo continuamos con este programa. Sí, invita al servicio el día de hoy. Sí, hoy tenemos el servicio a las 10 de la mañana en la colonia Bellavista, Avenida Bahía Rosarito 489, ahí estamos, a las 10 de la mañana. Muy bien. Y el día de hoy, aprovechando también ahí en la comunidad cristiana Lirio de los Valles de la colonia Aeropuerto, donde un servidor pastorea en esa congregación. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante, la teología de la felicidad. No es la filosofía de la felicidad, la teología de la felicidad. ¿Qué dice Dios sobre la felicidad para su vida? Ese tema lo vamos a estar desmenuzando ahí para todos ustedes. Acompáñenos en la colonia Aeropuerto, en la calle Octavio Paz, número 465. Y bueno, pues gracias a Julio, controles técnicos, gracias acá a la multimedia, transmitiendo en vivo para internet y demás. También acá estamos transmitiendo en vivo para internet. Y bueno, a todo el mundo en general, a ustedes que nos acompañaron en casa, una bendición. Y recuerden, la recomendación de siempre es sonreír, ¿no? Hay que sonreír no cuesta nada, es más barato que la electricidad, pero da mucha más luz. Además, nadie tiene la culpa de la cara que tiene. Sí, la cara que pone, así que ponga buena cara. Y que Dios te bendiga poderosamente. Hasta siempre.